Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Marchemos todos los colombianos por los líderes y lideresas que defienden los derechos humanos. Yo marcho por los líderes, por la posibilidad de que todos los colombianos podamos decir lo que queramos en las condiciones que queramos sin que nos maten. Los colombianos salimos a las calles y marchamos por la vida de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Los colombianos salimos a las calles en defensa de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Nosotros los colombianos tenemos que salir a la calle para defender a los líderes sociales y a los defensores de los derechos humanos. Por un día, por hoy, dejemos a un lado las diferencias políticas y salgamos a defender la vida. Marchemos por los líderes sociales para que no haya más asesinatos de líderes sociales en Colombia. Vamos todos a la marcha. La vida de los líderes sociales nos compromete como sociedad, por eso hoy salimos todos a marchar. No queremos más líderes sacrificados, no queremos más líderes muertos en Colombia, asesinados en nuestro país. Apoyemos la marcha, no queremos más líderes asesinados. Nuestros líderes sociales nos necesitan, nuestros defensores de derechos humanos nos necesitan, pero más los necesitamos nosotros a ellos y por eso no vamos a permitir un asesinato más. Unámonos, marchemos por ellos y defendamos la vida. Hoy es el día, marchemos todos por nuestros líderes sociales, que no los sigan asesinando, todos juntos para pedir por una misma causa. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Hoy Colombia salió a las calles y unida en un solo clamor volvió a romper su silencio para exigir a las bandas criminales que cesen la violencia contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. La indolencia quedó hoy a un lado y el mensaje en defensa de la vida fue claro y contundente. La condena a estos asesinatos fue unánime y tuvo eco en más de 110 ciudades de todo el mundo. El punto clave de esta noticia: cifras de la Fiscalía General Colombiana indican que entre enero del año 2016 y junio de este año han sido asesinados un total de 292 líderes sociales y defensores de derechos humanos. El ente investigador asegura que los responsables de estos homicidios son principalmente grupos criminales como el ELN, bandas de narcotraficantes y las denominadas disidencias de las FARC. Pese a que el gobierno nacional asegura que los asesinatos han disminuido y que la tasa de esclarecimientos ya supera el 49% de los casos, las amenazas en ese momento persisten y la impunidad continúa siendo una de las principales preocupaciones de las víctimas de esta violencia. ¡No más muertos en Colombia! No más. Este es el clamor ciudadano que unió a cientos de personas en las calles de las principales ciudades y municipios de Colombia. ¡Sí! La convocatoria tuvo un propósito común: exigir a los violentos cesar de una vez por todas los crímenes y las amenazas contra los líderes sociales en el país. ¡Que viva el derecho a la vida! Es preocupante uno como líder comunal y como líder social tratar siempre el bienestar para la comunidad y pues realmente uno no se queda callado, uno denuncia pues los atropellos, las cosas que están mal hechas. Entre el año 2016 y el 19 de junio de 2019, un total de 292 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. En rechazo al asesinato de los líderes. La cifra de la Fiscalía General de la Nación corresponde a los casos verificados por Naciones Unidas. 221 de estos crímenes ocurrieron antes del 7 de agosto de 2018, es decir, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Lo importante es que dejen las armas. En el año 2016 hubo 61 homicidios de líderes sociales. La cifra incrementó en el 2017 a 84 casos. En el 2018 el reporte fue de 114 homicidios y en lo corrido de 2019 hasta el 19 de junio la cifra es de 33 homicidios.
Pero ¿cómo avanza el esclarecimiento de estos crímenes? La Fiscalía tiene un total de 175 casos esclarecidos, con 256 capturados y 434 personas vinculadas. El esclarecimiento corresponde al 59,93% de los homicidios de líderes sociales reportados por la ONU. Como principales autores intelectuales de estos asesinatos figuran los denominados grupos armados organizados residuales y las agrupaciones criminales EPL y ELN. Y esto es un llamado a la población, a todos los actores armados, a decirles que no más, que paremos ya, que la vida es muy importante. En mayo pasado, el presidente Iván Duque anunció la creación de un cuerpo especial de jueces para las zonas de mayor incidencia de crímenes de líderes sociales. Los líderes comunales son quienes enfrentan los mayores riesgos. Me uno a esa voz, ni uno más. El país lo está diciendo hoy acá con su presidente. Según un informe publicado a inicios de junio por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 3 municipios del país figuran con reincidencias de casos de homicidios de líderes sociales: Tumaco en el departamento de Nariño y Tibú y Cúcuta en norte de Santander. Y hoy queremos rendir un homenaje y acompañar y unirnos a esa marcha, a ese clamor que emitieron miles de ciudadanos en Colombia y en más de 100 lugares del mundo, en más de 100 ciudades de todo el planeta, para manifestarse en contra de la violencia que sufren los líderes sociales en Colombia. Por esa razón quiero saludar a esta hora a Víctor Hugo Moreno. Él es uno de los líderes sociales que ha recibido amenazas en contra de su vida. También fue víctima de un atentado que buscó cegarle la vida. Y lo quisimos invitar porque hoy el espacio es para ellos, para los líderes sociales en Colombia nuevamente. Víctor Hugo, bienvenido al programa La Noche. Ya había usted estado con nosotros hace unos cuantos meses cuando ejecutaron ese atentado en contra de su vida. Y hoy queremos acompañarlo a usted y rendirle un homenaje a todos los que finalmente pues, han sido asesinados en los últimos meses en Colombia y cuya voz estuvo presente hoy en esos ciudadanos que salieron a las calles a protestar. Víctor Hugo, bienvenido al programa La Noche. Gracias al programa La Noche por darnos la oportunidad de hacer visible esta movilización que se ha dado en varias partes del país y del mundo. Un acto y un gesto ciudadano de rodear a los líderes, a las lideresas, a los defensores de la vida y de los territorios. Agradecerles a ustedes por la oportunidad de visibilizar esto y que esto es parte del acompañamiento nuestro, de nuestras actividades y de nuestras acciones que hacemos en territorio, que no solamente las hacemos para nosotros, para nuestras comunidades, sino en este caso para todo el país. Víctor Hugo, usted es víctima directa de estas violencias. ¿Cómo se sintió usted el día de hoy al ver esa cantidad de ciudadanos que rompieron su silencio, dejaron a un lado la indiferencia y por segunda vez, porque el año pasado también lo habían hecho en una velatón, los acompañaron a ustedes en esas denuncias que hacen a nivel nacional e internacional para que cesen esas amenazas y esas violencias en contra de ustedes? Pues muy contento de contarle que tuve la oportunidad de estar en la mañana en Popayán y ahora en Cali. Muy contento porque se muestra que los diferentes procesos organizativos, muchas personas de las comunidades se sensibilizan cada vez más con el trabajo que hacen los líderes, las lideresas, los defensores y las defensoras. Esto llena de orgullo, es una muestra de rodearnos, es una muestra de ayudar a proteger al que protege, de ayudar a cuidar al que cuida, el territorio que cuida a las comunidades, y para nosotros es muy importante. Hoy, por ejemplo, estoy acompañado con 2 de nuestros guardias cimarrones, como un gesto también de que la sociedad y las comunidades de forma cívica y comunitaria estamos aportando también al cuidado de la vida y el territorio al que vivimos, al que pertenecemos.
Este es un gesto muy importante, gesto que se complementa con el cubrimiento de los medios de comunicación y de programas tan importantes como el de la noche, que permite visibilizar este gesto para que se sensibilice más comunidad, más población alrededor de la labor que nosotros hacemos. Y para protegerlos, para que ustedes se sientan rodeados el día de hoy. Víctor Hugo, me está acompañando hoy en el programa La Noche alguien que usted conoce muy bien, es Francia Márquez, una compañera suya, líder social, activista colombiana de derechos humanos. Bienvenida al programa La Noche NTN 24. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Jefferson, por la invitación. Gracias al programa de la noche por abrir estas cámaras, sus espacios para hablar de ese problema que hoy está agobiando a la sociedad colombiana y que hoy nos tiene tristes a muchos líderes y lideresas y a la comunidad en general por todo lo que está pasando. Francia, la situación es bastante preocupante, pero hoy renace una esperanza porque cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles a decirle a estas bandas criminales que cesen la violencia contra ustedes, que no los asesinen. Para ustedes, ¿qué ha representado esta movilización ciudadana del día de hoy? Bueno, yo creo que primero decir que esta no es la primera que se hace y la valoramos mucho, pero no es la primera vez. El año pasado hicimos una velatón también a nivel nacional, a nivel internacional, visibilizando lo que estaba pasando con los líderes sociales. Este año nuevamente el pueblo colombiano aquí en Colombia y bueno, la solidaridad a nivel internacional pues se está movilizando nuevamente, asumiendo ese grito de decir basta ya, no queremos más muertes, queremos parar esta violencia. Queremos que cese la guerra contra los líderes sociales, pero también para exigirle al gobierno nacional garantías frente a los derechos, ¿sí? Por acción o por omisión, el gobierno hoy se está haciendo cómplice del genocidio que está sucediendo contra los líderes sociales. Entonces hoy estamos saliendo a las calles de las distintas ciudades de este país, de otros países para manifestarnos, porque pues alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y en ese caso es el Estado colombiano quien debe asumir la responsabilidad de parar estas agresiones, estas violaciones a los derechos humanos que hoy en distintos lugares del país, distintos rincones del país se está sintiendo. Hoy nuevamente estamos sintiendo la barbarie, el miedo, el temor en muchos territorios. Ese que sentimos hace años atrás nuevamente está volviendo a nuestros territorios y en ese sentido pues estamos alzando nuestra voz nuevamente. Nuestros territorios se han bañado en sangre, nuestros ríos se han destruido, ¿sí? Nuestras casas se han destruido por una guerra absurda que ha dejado odio, que ha dejado miseria, que ha empobrecido a muchas comunidades. A Francia Márquez nunca le ha temblado la voz para hablar con franqueza. Necesitamos impregnar esta sociedad de amor maternal. Ella es líder por convicción y defensora del medio ambiente por compromiso con su región. Precisamente, una labor que le hizo merecedora del premio Goldman 2018 por proteger su departamento de la minería ilegal. Pero con el reconocimiento también vinieron las amenazas. El pasado 5 de mayo, esta mujer fue víctima de un atentado cuando adelantaba una reunión junto a otros 16 líderes sociales en la vereda Lomitas, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Según el relato de algunos testigos sin mediar palabra, un grupo de hombres fuertemente armado irrumpió en el lugar y disparó de forma indiscriminada contra los allí presentes. El gobierno trabaja para proteger a los líderes, pero esto se debe a la acción de las bandas ilegales armadas que están en la disputa territorial por las actividades de narcotráfico y de minería ilegal. Los esquemas de seguridad de las líderes sociales reaccionaron de inmediato y lograron repeler el ataque, pese a que los agresores lanzaron una granada. 2 de los escoltas resultaron heridos, pero ya están fuera de peligro. Uno de ellos hace parte del esquema de Francia Márquez. En medio de la reunión también estaba una niña de 3 años que resultó ilesa. Pero lo cierto es que hay una instrucción para dar con los culpables y esta tiene que ser la oportunidad para que todos rechacemos esos grupos que están detrás de esos crímenes, esos grupos disidentes, residuales, el ELN, los Pelusos
el Clan del Golfo, entre muchos otros, porque no podemos permitir que en nuestro país se siga amenazando la libre expresión de los líderes sociales. La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado y pidió protección a los líderes sociales. Francia Márquez, usted ha sido víctima de amenazas, de instigaciones y también de atentados en contra de su vida. Prácticamente es un milagro que usted esté hoy con nosotros porque han querido matarla. Quiero saber desde su perspectiva, ¿qué reflexión hace frente a la siguiente pregunta, Francia? Cuando asesinan a un líder social, ¿qué muere con él? ¿Qué efectos, qué consecuencias trae para una sociedad? ¿Por qué es un atentado contra la democracia un asesinato de un líder social? Pues yo creo que están asesinando una comunidad, ¿sí? Cuando un líder o una lideresa es asesinada, están dañando a una comunidad, están destruyendo una familia, están dejando a unos niños huérfanos, ¿sí? Yo hoy me pregunto qué va a hacer de los hijos de María El Pilar Hurtado, ese niño que tuvo que presenciar la muerte de su mamá. Ese grito que sintió ese niño fue un grito de desesperanza, un grito de impotencia, ¿sí? Pero ese niño va a llegar a ser una persona adulta, ¿sí? ¿Cuál va a ser el camino de ese niño? ¿A qué lo estamos llevando? ¿A que termine siendo un agresor más en este país? ¿A que termine pensando que hay que vengar la muerte de su mamá? ¿A cuántos niños hemos condenado a eso en este país? ¿Cuántos niños de esos hoy son los que están matando? Que han cogido las armas como una estrategia de vengarse de una política de muerte que no les ha generado condiciones de vida, sino que al contrario los ha violentado y los ha violentado. Yo creo que esa es la pregunta. Estamos reproduciendo monstruos en este país nosotros. Estamos creando monstruos con lo que estamos haciendo. Y yo creo que el llamado es a... Tenemos diferencias, ¿sí? Pero la diferencia no puede ser una razón para seguir exterminando al pueblo, para seguirnos matando entre colombianos y colombianas. Víctor, en la ciudad de Cali, Víctor Hugo Moreno, que me está acompañando también hoy, fue uno de los líderes que acompañó estas marchas y recibió este homenaje por parte de cientos de miles de ciudadanos. Le hago la misma pregunta, cuando asesinan a un líder social, ¿qué muere con él, Víctor? Cuando asesinan a un líder social, afectan su familia, afectan la comunidad, pero también en algunas ocasiones frenan, al menos por un tiempo, toda esa lucha que vienen haciendo. Cuando asesinan a un líder social, yo creo que no es solo el líder el que deja de estar, no es solamente la familia la afectada, sino que incluso en el caso de Colombia es todo un país, porque la suma del trabajo de muchos líderes y lideresas que ya han sido asesinados es un eslabón de una cadena de trabajo a favor de la protección de la vida y del territorio que se ha roto. Se rompe esa cadena, ese eslabón deja de estar, y en la construcción de país, en la construcción de sociedad, en la construcción de esa sociedad que queremos que sea cada vez más consciente de la necesidad de trabajar juntos y juntas por el desarrollo del país, un desarrollo que sea consciente, un desarrollo que sea a favor de las comunidades, no un desarrollo para generar riquezas económicas para unos cuantos. Yo creo que realmente es el país el que pierde, no solamente pierde una familia, no solamente pierde desafortunadamente los hijos y las hijas que quedan huérfanas, sino que pierde el país en general. Y en ese orden de ideas, por eso creemos que hay que parar estas muertes sistemáticas, estas muertes selectivas, estas muertes que se han dado por medio de masacres. Creemos que somos mucho más como colombianos, y acciones como la de hoy tienen que tocar el corazón de cada uno de los que tenemos la oportunidad de, ya sea ver esto por los medios o de lo que hemos vivido. Ese corazón que tiene que abrirse para construir la paz que tanto necesitamos, pero que además es un derecho en el país. Una de las víctimas más recientes, Víctor, es Yamile Guerra. El pasado 20 de julio, esta líder política y social fue asesinada por 2 hombres frente a su finca en zona rural de Floridablanca, Santander. La mujer era reconocida por su defensa al páramo de Santurbán. Veamos esta crónica de Oscar Ramírez.
El pasado 20 de julio, mientras que el mandatario de los colombianos instalaba las sesiones ordinarias del Congreso y entre su discurso condenaba el asesinato a los líderes sociales, me uno a esa voz, ni uno más. El país lo está diciendo hoy acá con su presidente. En una finca ubicada en el municipio de Floridablanca, Santander, hombres armados dispararon contra la humanidad de la abogada litigante de tierras Yamile Guerra, quien era reconocida por defender el páramo de Santurbán. Después de observar y mirar unos planos, se presenta un hecho que es materia de investigación, donde disparan y emprenden la huida. Nuestra Policía Nacional es cuando emprende esa importante búsqueda y localización. De acuerdo con las autoridades, los dos hombres habrían hablado por varios minutos con la abogada, quien le mostraba unos planos de unos terrenos, pero terminado el encuentro, la mujer fue avaleada frente a la finca de su propiedad. Que porque venían unos señores a ver unos lotes, ¿sí? Esa fue la estrategia que utilizaron para poder acercarse a ellas fácilmente. Yamile Guerra Suárez, de 42 años, había trabajado en los últimos meses como asesora de la Quinta Brigada. Fue secretaria general de la Personería de Bogotá, contralora del municipio de Río Negro y personera de Matanza, Santander. Además, había aspirado a la alcaldía de Bucaramanga. Lo que debemos expresar de parte de ella es que fue una excelente líder social, una muy buena líder política y una excelente funcionaria. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hasta ahora a Francisco Barbosa. Él es alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Doctor Barbosa, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson, a usted, a toda la audiencia, a los líderes y lideresas de este país y a todos los colombianos que hoy se han manifestado también frente a esto. Alto consejero, desde la perspectiva del gobierno del presidente Iván Duque, ¿cuál es la importancia que tiene esta movilización que tuvo lugar hoy en Colombia y en más de 100 ciudades del mundo, en la que cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en contra de los asesinatos que han ejecutado contra líderes sociales en Colombia? Mire, desde el día 1, como usted lo sabe, el gobierno nacional ha venido trabajando de forma muy intensa para que se produzca un efecto de reducción en los crímenes de estos líderes sociales. Nosotros encontramos una situación dinámica de violencia. Había más o menos, según los datos que tenemos, había 221 líderes sociales asesinados al 7 de agosto del gobierno anterior. Y hemos venido además implementando unas medidas para poder bajar las cifras. Ahora, esto es un asunto que no es de partidos. El presidente de la República dijo el día de ayer que nos uníamos a esta causa nacional, nos hemos unido todos los colombianos, porque el tema de los derechos humanos y el tema de los líderes y lideresas sociales en Colombia es un asunto que tiene que ver con los derechos, y los derechos pues es un asunto que nos involucra a todos como colombianos. Se requiere un trabajo del gobierno nacional, por supuesto, se requiere un trabajo del gobierno local, del gobierno departamental, se requiere un trabajo también de la ciudadanía, una ciudadanía activa. Lo de hoy es muy importante porque hay movilizaciones. Necesitamos una ciudadanía también muy activa en las denuncias, porque los hechos están ocurriendo al interior de las comunidades y es importante que todo el mundo entienda que este es un país donde existen los derechos humanos y donde también deben existir los deberes además para poder denunciar la violación a los derechos. Esto es un asunto de todos como colombianos, Jefferson, y por ende nosotros como gobierno nacional estamos además en una campaña muy importante frente a toda la acción del Estado en los territorios, pero también hemos iniciado campañas antiestigmatización contra los líderes y por supuesto que ya se han capturado más de 20 criminales que han venido liderando estos asesinatos por cuenta además del narcotráfico, de la minería ilegal y del impedimento para poder avanzar en una estrategia de tierras en el territorio colombiano. Alto consejero, escuchábamos a la lideresa social Francia Márquez que hacía una afirmación en la que asegura ella que por acción o por omisión el gobierno se está haciendo cómplice de lo que está sucediendo con los líderes sociales, con estas situaciones de amenaza, de riesgo que enfrentan a diario. ¿Usted qué responde ante ese tipo de afirmaciones? No, el gobierno nacional
está trabajando fuertemente en la reducción de esto, llevando al Estado a los territorios. Es que mire usted, nosotros nos encontramos, y le pongo el caso concreto de María del Pilar Hurtado, una región como en donde fue asesinada esta persona en Córdoba, donde yo estuve, en Tierra Alta, pues era una región que tenía 600 hectáreas de coca y hoy tiene 14.000 hectáreas de coca. Un lugar donde la fuerza pública fue reducida de forma importante después del acuerdo de paz, de la firma del acuerdo. Todas esas circunstancias pesan en una comunidad, pesan además porque el Estado no se hace presente, y yo creo que todos esos temas, mire, más allá de poder hacer reflexiones sobre quién es el responsable o no, aquí lo que hay que decir es que todos los colombianos, todos, sin excepción, somos responsables de lo que ocurre en Colombia. Aquí nosotros, como Gobierno Nacional, vamos a avanzar y estamos trabajando no por una movilización de hoy, lo hemos hecho hoy, lo hicimos desde el inicio del gobierno y lo haremos todo el tiempo, por un compromiso inequívoco, no solamente del presidente Iván Duque, sino de todo su gobierno, para efecto de avanzar en esta tarea. Estamos trabajando de la mano con la Defensoría del Pueblo, en cabeza del doctor Negret. Estamos trabajando con la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del doctor Carrillo. La Fiscalía General de la Nación, en este momento en cabeza del doctor Espitia. Todas las entidades del Estado, Ministerio del Interior, UNP, todas las entidades, pero requerimos también que las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores y una ciudadanía activa con defensoría, con los personeros municipales, nos unamos todos en Colombia para rechazar estos actos. Los crímenes contra los líderes de los derechos humanos y contra los defensores de derechos humanos no son un elemento para poder simple y llanamente decir y atribuir responsabilidades todo el tiempo. Son un elemento para unirnos como colombianos, para construir un pacto por la vida, un pacto por los líderes sociales. Y en eso todos los colombianos tenemos que salir unidos, porque evidentemente no es solamente la construcción de la confianza institucional lo que salva a Colombia, sino también la confianza social, que es un factor fundamental para poder construir en Colombia el Estado social de derecho que queremos. La escena es realmente dantesca y muestra en su más clara expresión el dolor de un niño que a gritos llora la muerte de quien le dio la vida. Y es una escena que conmociona a todo un país que al unísono une sus voces para rechazar este asesinato. La víctima fue María del Pilar Hurtado, de 34 años, quien ese día se despedía de sus 4 hijos para comenzar un día laboral como recicladora, cuando a pocos metros de su vivienda, 2 hombres en motocicleta se acercaron a su puerta y allí se escucharon 2 disparos que cegaron su vida. Se está exigiendo desde todos los sectores que haya justicia, porque una muerte de esta no puede quedar impune. Llegó a Chocó primero a trabajar en minería, pero más adelante su pareja la convenció de viajar a Córdoba y allí construyeron una humilde vivienda en zona de asentamientos. Lo que yo le pido al gobierno, que por favor no me vaya a dejar protegida con mi nieto, porque yo soy una madre demasiado pobre para... No puedo decir más palabras. ¿Pero quién asesinó a María del Pilar? Esa es una pregunta que tratan de resolver las autoridades, para lo cual manejan varias hipótesis. Una de ellas apunta hacia las amenazas que habría recibido por denuncias que hizo semanas atrás frente a la presencia de organizaciones criminales. Habitantes de la zona denunciaron la circulación de un panfleto que la amenazaba directamente a ella y que estaba marcado por las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. María del Pilar Hurtado, una mujer valiente, una mujer que, por la información que hay, parcialmente denunció a grupos ilegales en su territorio, y como se lo dijo hoy a la familia, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar a los culpables de ese execrable crimen. Por otro lado, se investiga si su muerte tiene que ver con una presunta invasión al predio donde vivía. Al parecer, la víctima lideraba un grupo de familias que ocuparon estos lotes. Las autoridades también trabajan en establecer si el hecho podría ser por retaliación personal de un miembro del Clan del Golfo contra Hurtado. Tenemos es que allá los grupos que delinquen son el Grupo Armado Organizado Residual 18 y el Clan del Golfo. Estos son los bandidos que están delinquiendo
hay unos procesos de investigación judicial muy claros. La policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos a quienes permitan dar con el paradero de los responsables de este homicidio. Un fiscal especializado, un grupo de la SIJIN y de las fuerzas militares adelantarán las pesquisas correspondientes para encontrar a los culpables de este atroz asesinato que indigna a todo un país. Alto consejero presidencial, ahí recordábamos el caso de María del Pilar Hurtado. Antes de seguir con otra pregunta que tenía a propósito de lo que está haciendo el gobierno nacional para detener esta barbarie, esta amenaza que sufren los líderes sociales, doctor Barbosa, me gustaría saber qué información tiene usted sobre esos niños que quedaron huérfanos luego de que fue asesinada esta mujer, María del Pilar Hurtado. ¿Qué tipo de atención han recibido ellos? Es una de las grandes preocupaciones e interrogantes a la vez que quedaron luego de ese video que se hizo viral en el que el hijo de María del Pilar simbolizó el horror que le genera a los ciudadanos en Colombia la muerte de los ciudadanos, el dolor, la tristeza, pero lo más importante, la impotencia. ¿Qué pasó con esa familia? Mire, Jefferson, yo le quiero contar lo siguiente, porque además fue una experiencia también personal mía. Ese día que ocurren los hechos, inmediatamente el señor presidente de la República me da la instrucción de dirigirme a la zona en donde ocurrieron los hechos, en Tierra Alta. Yo estuve allá en Tierra Alta el día siguiente y los niños se encontraban allí, hicimos un consejo de seguridad ampliado, allí se escuchan todas las opiniones sobre el asunto. Usted entenderá que yo no tengo funciones judiciales, mis competencias no son judiciales. Yo soy consejero presidencial en Derechos Humanos y acompañé este procedimiento. Por supuesto, allí llegó la Fiscalía, la Policía, llegaron todas las organizaciones alrededor de la protección de estos casos. Y luego nos dirigimos a donde estaban los menores con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los niños fueron trasladados el día siguiente y los 2 días siguientes fueron llevados al lugar en donde vivían sus abuelos y ahí entraron en una ruta de protección que hoy está en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, por supuesto, eso es una realidad. El Estado colombiano pues está frente a ese asunto pendiente de esa situación. Pero lo que quiero decir frente a esto es lo siguiente, y creo que vale la pena decírselo a los colombianos. Yo creo que en este caso, como en otros casos, lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de lograr rápido respuestas frente a estos asuntos. Los vecinos, la ciudadanía, esas autoridades locales y departamentales son fundamentales en este trabajo de denuncia ante la autoridad, ante las autoridades de esto. La Fiscalía General de la Nación ha venido adelantando también unas investigaciones. Yo me imagino que también deben dar unas respuestas concretas frente a todos estos asuntos, pero yo también planteo este asunto como un asunto de carácter nacional, de carácter ético, de una ciudadanía que tiene éticamente que llamarse un poco la conciencia de que estas cosas no pueden seguir pasando. Aquí, obviamente, como planteaba la lideresa Francia Márquez hace un momento, se están mezclando víctimas de esta violencia que además venían y terminan engendrando victimarios, víctimas, victimarios, víctimas, victimarios en una cadena sin fin que debe parar en Colombia. Yo creo que la paz, la reconciliación no es solamente un papel. La reconciliación y la paz no es un papel. Aquí nos hemos dedicado a celebrar papeles. Aquí lo que hay que celebrar es la posibilidad de tener una mejor Colombia, es la posibilidad de tener una sociedad más ética, de una sociedad más justa y de una sociedad que además entienda que causarle daño al otro es un asunto que afecta la confianza social de un país. Eso es a lo que nosotros tenemos que dirigirnos. Nosotros, los funcionarios públicos, somos accidentes dentro de la historia institucional de un país, pero hay que mandar un mensaje fuerte. Haremos todo lo posible por la protección de la vida, pero esto no es solamente un gobierno, esto no es solamente un Estado, es toda la ciudadanía activa para que nuestros líderes y para que las personas no pierdan sus derechos. Señor Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Unas horas que son
muy importantes, pero a la vez simbólicas para esta lucha que está dando también el Estado colombiano de manera interinstitucional para acabar con esta amenaza, con esta violencia que rodea y que asedia a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos en Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado, consejero. Muchas gracias a usted, Jefferson, a la audiencia y a todos los colombianos en esta lucha por la vida, en esta lucha por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, señor Barbosa. Noticias RCN y el canal NTN 24 han hecho una cobertura desde diversos puntos el día de hoy de esta movilización ciudadana que tuvo lugar en Colombia y en más de 100 ciudades de todo el mundo. Precisamente en la ciudad de Bogotá estuvo nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, a quien quiero saludar en esta hora de la noche. Y me gustaría, Jorge Adrián, que usted le narre, le describa a nuestros televidentes en todo el mundo cómo transcurrió esta jornada de movilizaciones el día de hoy en Colombia. Jefferson, televidentes del programa La Noche, pese a la lluvia y pese al frío de esta tarde en Bogotá, la capital colombiana, la gente ha respondido a este llamado, a este clamor ciudadano por los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Varios puntos de la capital pues reunieron a diversos sectores políticos de todos los colores, estudiantes, líderes, incluso líderes empresariales, indígenas. Todos han hecho presencia en esta marcha por la vida para que cesen las amenazas y los ataques contra los líderes sociales en Colombia. Y precisamente queremos destacar en el programa La Noche la participación de uno de esos sectores, que es el de los indígenas. Y estoy con el gobernador indígena, Oscar Cajiminugoy. Él es del gobernador indígena del Cabildo Inga. Gobernador, gracias por estar en el programa La Noche. Desde la perspectiva indígena, ¿cómo ha visto esta jornada hoy aquí en la capital colombiana? Bueno, Puangui, Tucuy Cunata, Tucuy Familia Cunata, el día de hoy hemos salido a las calles a manifestarnos, a pedir respeto por nuestras vidas, por los pueblos indígenas, por los líderes sociales, a decirle al país que existimos, que nos están matando, nos están desapareciendo y también somos ciudadanos. Queremos exigir respeto, que el gobierno realmente le ponga atención a los pueblos indígenas. Nuestros territorios nos están expulsando, nos están sacando y a eso salimos hoy a decirle al país que los pueblos indígenas también estamos presentes, que tenemos vida y que somos los responsables de cuidar la naturaleza, que somos los responsables del agua, sí, de crear vida. Entonces, por favor, respeto para los pueblos indígenas, estamos pidiendo el día de hoy, inversión para nuestros pueblos, ¿sí? También pagamos impuestos, también hacemos parte de la historia de este país y exigimos respeto. Políticas públicas indígenas, implementación de programas, de proyectos con enfoque diferencial para que tengamos vida y no tengamos que salir asustados de nuestros territorios porque nos están acabando, nos están matando. En materia de justicia, ¿qué avances han logrado las exigencias de los cabildos indígenas frente a los líderes sociales también de estas comunidades que en muchas regiones se han visto afectados por amenazas? Necesitamos paz, necesitamos tranquilidad. No necesitamos ni fuerzas militares en nuestros territorios. Nosotros no somos ni de la derecha ni de la izquierda. No pertenecemos a ningún frente, ni de fuerzas militares ni de grupos armados. Entonces estamos pidiendo que nos dejen tranquilos. Sí, que inviertan, necesitamos inversión para nuestros pueblos, sí, necesitamos promoción, prevención, fortalecer nuestros usos y costumbres, sí, que las políticas públicas para los pueblos indígenas siempre se han hecho por vías de hechos, saliendo, sí, a las calles, que haya voluntad realmente con los pueblos indígenas. Nosotros no destruimos, nosotros construimos y le decimos al país el lema que cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Muy bien, gobernador, gracias. Lo que ha dicho el gobernador también es de destacar, porque en esta jornada que ha vivido Colombia hoy no ha habido un color político. Muchos sectores se han unido y gente de todas las edades. Creo que eso también es de destacar, porque la lluvia no ha impedido que la gente haya salido a las calles y la gente está llegando aquí todavía
llegaría a esta hora a la Plaza de Bolívar de Bogotá, porque se espera que la jornada continúe. Hay algunas presentaciones artísticas también y unas jornadas de reflexión también para hacer ese llamado a los criminales para que cesen toda clase de ataques contra los líderes sociales en el país. Vuelvo con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias NTN 24 en el programa La Noche. Jorge Adrián Orozo. Jorge, muchas gracias por ese reporte y también por estar allí en el lugar de la noticia, acompañando a los líderes sociales el día de hoy en esta manifestación por la vida que tuvo epicentro en las principales plazas de las ciudades de Colombia, también en muchos lugares del mundo. También a Paula Molano, periodista también del programa La Noche, que estuvo con Jorge Adrián haciendo esta cobertura. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Ya regresamos con Víctor Hugo Moreno y con Francia Márquez. Nos están acompañando hoy dos líderes sociales desde distintos ángulos, analizando qué es lo que está sucediendo, cuáles son las acciones que está ejecutando el gobierno y finalmente quiénes son los que los están asesinando, cuáles son esas bandas criminales. Este día no es para partidos políticos. Este no es un día para causas ideológicas. Este no es un día de gobierno y oposición. Este es un día para los líderes y para todos los colombianos, donde todos marchamos como simples gregarios, en una sola voz, donde rechazamos todos la violencia contra los líderes sociales, pero también la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños y niñas, la violencia contra los policías, la violencia contra la mujer. Hoy nos unimos todos en una sola voz para que como colombianos nos pongamos la mano en el corazón y digamos: la violencia no es nuestro destino ni es nuestro camino. Volvemos hasta ahora con Víctor Hugo Moreno. Él es consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, uno de los líderes sociales que ha recibido serias amenazas en contra de su vida. Lo intentaron matar, literalmente, hace cerca de 3 meses. Víctor Hugo, quiero preguntarle algo que plantea uno de nuestros televidentes a través de las redes sociales del programa La Noche. En medio de tantas amenazas, y cuando usted está enfrentando unos riesgos tan grandes que no solamente le generan temor a usted, sino también a toda su familia, porque es un estado de zozobra constante, ¿qué lo lleva a usted a mantener esa valentía de persistir en esas causas que usted defiende, que por un lado ponen en riesgo su vida, pero por el otro también significan, tienen un alto valor para las comunidades que usted defiende? Bueno, yo defiendo y sigo perviviendo en medio de toda la tristeza y de la desesperanza que a veces llega al corazón, porque somos de esa filosofía Ubuntu de África que me hace pensar a diario y el reconocer de que soy porque somos y somos porque soy. Ese es mi proyecto de vida. Este es el estilo de vida que me nace hacer, trabajar por las comunidades, trabajar por los recursos naturales, trabajar por la protección y por el cuidado de la vida, porque además creo que la vida es sagrada. Y eso me motiva a mí todos los días, me motiva también la esperanza de saber y de creer que podemos dar un paso más allá, que podemos caminar la palabra día a día. Así como hoy se han hecho estas movilizaciones y se han hecho en diferentes momentos, creo que debe de ser una movilización constante del ser humano, de reconocernos que somos seres humanos, que si no existiera comunidad, que si no existiera ese ambiente común para relacionarnos, vivir y trabajar, no seríamos humanos ni podríamos existir. Dependemos de los demás para vivir, dependemos de los demás para que nos escuchen, para que nos reconozcan. Incluso dependemos de los demás y los demás también dependen de mí en algunas ocasiones para poder relacionarnos permanentemente. Yo creo y debería ser
un deber o un quehacer diario del gobierno nacional, de las diferentes instituciones, pero de todos los colombianos, construir una cultura de paz, construir una cultura, no firmar más papeles, darle el poder a la palabra, recuperar la palabra, respetarnos, reconocernos. Y ese reconocernos y ese respetarnos y ese saber que somos porque somos, sería una parte del aliento de vida. Sí, Víctor. Esa parte del aliento de vida que va complementado por toda la protección espiritual, pero también por la cosmovisión de vida que vamos estableciendo. Permítame, Víctor, que el tiempo se me agota. Quiero preguntarle a Francia Márquez, que también ha estado acompañándonos el día de hoy, atentamente escuchando esa respuesta que entregó el gobierno nacional. Ella es lideresa social, activista también de derechos humanos. Francia, hoy cientos de miles de ciudadanos le dijeron a estas bandas criminales: no más, no maten a nuestros líderes sociales. ¿Usted qué le dice a los asesinos, a los responsables de la muerte de esos más de 450 líderes que desde enero del año 2016 han perdido la vida como consecuencia del accionar criminal de estas bandas que operan al margen de la ley? Bueno, yo creo que seguramente mucha de esta gente es gente que no ha tenido oportunidades, gente que no tuvo opción de ir a una universidad y que le tocó coger las armas. Muchos de estos jóvenes, quizás muchos están en muchos barrios marginados de grandes ciudades. Como ya dije, quizás muchos han sido violentados también y terminaron violentando a otras personas. Yo creo que yo les perdono a los agresores, a los que a mí me han agredido. Yo les perdono a los que han agredido a mis compañeros y a mi comunidad, a los que han asesinado a cientos de líderes y lideresas aquí, en este país, a los que lamentablemente hoy tienen la osadía de asesinar niños y niñas en este país, como pasó con la niña en Nariño, antier, como pasó anoche con el compañero Carlos de Buenaventura, que hoy está entre la vida y la muerte en una clínica en Buenaventura. Yo creo que yo le pido a Dios también que los perdone, que la sociedad colombiana les perdone y que ojalá que este grito que estamos pegando de decir no más toque sus corazones, toque su ser, los ponga a reflexionar, los ponga a pensar y que ojalá los invitemos, ¿sí?, a que caminen con nosotros, porque yo creo que hay un sueño y es un sueño de pasar la página de la violencia, ¿sí? Y en ese sentido los invitamos a todos a que construyamos juntos la paz. Es mejor que seamos todos y nos veamos como hermanos colombianos, que ese furor que sentimos cuando está jugando la selección Colombia, lo podamos sentir entre nosotros y que eso sea lo que toque nuestro ser para no seguirnos matando. Yo creo que ese es el llamado que yo hago a los agresores, ojalá nos escuchen. Francia Márquez, lideresa social, activista de derechos humanos, también a Víctor Hugo Moreno. Quiero expresarles toda la solidaridad ante esta situación tan difícil que están viviendo ustedes. Hemos traído solo 2 casos, pero son cientos de líderes los que hoy están amenazados en Colombia, y para protegerlos, para rodearlos, fue que hoy salieron cientos de miles de colombianos a las calles y nosotros los acompañamos haciendo un programa especial con ustedes. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado. Hemos llegado pues a la parte final. Francia Márquez, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted, un abrazo ancestral y invitar a los colombianos a desarmar los corazones. Mucho odio entre nosotros y yo sé que esto lo sembró la guerra de tantos años, pero ya es hora de pasar la página y construir desde el amor y desde el respeto y desde el reconocimiento de la diferencia por el otro. Víctor Hugo Moreno, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, líder social. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad de visibilizar esto, como lo he dicho anteriormente. Gracias a los miles de colombianos y a las personas en el extranjero que caminaron con nosotros hoy. Creemos que estos son pequeños pasos para seguir construyendo esa cultura de paz, porque la vida es sagrada. Y creemos
que seguimos en pie de lucha y seguimos en los territorios perviviendo y permaneciendo, porque el pueblo no se rinde, carajo. Muchas gracias. Lastimosamente el tiempo se nos agotó. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.